La historia que nos contaron en la escuela es una melodía sencilla, una melodía que todos conocemos. Habla de 3 barcos, de un hombre llamado Cristóbal Colón y de un año 1492. Nos dice que ese fue el momento en que 2 mundos, separados por un océano inmenso y silencioso, se encontraron por primera vez. Pero, ¿y si esa melodía oculta otros sonidos? ¿Y si en la niebla del tiempo, mucho antes de que esas 3 carabelas zarparan, otros pasos ya habían dejado su huella en las arenas del Nuevo Mundo? Hay susurros, leyendas y objetos imposibles que nos invitan a dudar. Nos obligan a preguntar, ¿fuimos los primeros en saber que América existía? ¿O por el contrario, somos los últimos en enterarnos? La historia oficial es como una habitación bien iluminada, cómoda, segura, pero más allá de sus paredes, en la penumbra de lo no documentado, se mueven sombras fascinantes. Sombras de barcos con velas distintas, sombras de hombres con ojos rasgados o cabellos rubios como el sol del norte. Son los protagonistas de una historia alternativa, una que no se encuentra en los libros de texto. Esta es la crónica de los navegantes perdidos, de los exploradores olvidados por la memoria oficial. Un viaje a los límites del conocimiento, donde los mapas se desdibujan y las certezas se convierten en preguntas. Un viaje que nos lleva a cuestionar la versión más cómoda de nuestro pasado. Pensemos por un momento en el océano, no como una barrera, sino como un camino líquido y cambiante que siempre ha invitado a los valientes y a los curiosos. Durante siglos, muchas culturas miraron al horizonte y se preguntaron qué había más allá. ¿Es posible que solo una de ellas, en un momento concreto, tuviera el éxito de cruzarlo? ¿O es más lógico pensar que hubo múltiples intentos, algunos exitosos, otros fallidos? La posibilidad de contactos previos a 1492 no es una fantasía. Es una hipótesis que se apoya en anomalías, en relatos antiguos y en el coraje de aquellos que se atrevieron a navegar hacia lo desconocido, sin saber si encontrarían tierra firme o el abismo. Este no es un intento de reescribir la historia con mayúsculas. Es una invitación a explorar sus márgenes, sus notas a pie de página. Es un ejercicio de imaginación y de misterio, porque la historia no es una línea recta y clara. Es un laberinto lleno de caminos sin salida, de puertas cerradas y de secretos que esperan ser descubiertos. Hoy abriremos algunas de esas puertas. Escucharemos los ecos de sagas nórdicas y los rumores de flotas imperiales chinas. Nos adentraremos en un territorio donde la leyenda y la evidencia luchan por contarnos una verdad diferente, una verdad que quizá ha estado siempre ahí, esperando a que alguien tuviera el valor de mirar. Mucho antes de Colón, cuando Europa aún estaba sumida en la Edad Media, unos hombres del norte dominaban el mar. Eran los vikingos. Guerreros, comerciantes y, sobre todo, navegantes sin igual. Sus barcos, los drakars, eran largos y estilizados, con una cabeza de dragón en la proa para atemorizar a sus enemigos y a los monstruos marinos. Las sagas nórdicas, poemas épicos transmitidos de generación en generación, nos hablan de sus viajes. Cuentan la historia de Eric el Rojo, un hombre exiliado que descubrió una tierra verde a la que llamó Groenlandia. Pero la historia no termina ahí. La saga continúa con su hijo, Leif Erikson. Fue Leif, el afortunado, quien se aventuró más allá de Groenlandia. Las crónicas dicen que alrededor del año 1000, casi 500 años antes que Colón, su barco fue arrastrado por las tormentas hacia el oeste. Encontró una tierra nueva, una tierra llena de bosques frondosos, vides salvajes y ríos repletos de salmones. La llamó Vinland, la tierra del vino. Durante años, esto fue considerado solo un mito, una bonita leyenda de marineros. ¿Cómo podrían aquellos barcos, aparentemente frágiles, haber cruzado las aguas heladas del Atlántico Norte? La historia oficial sonreía con escepticismo, relegando a Leif Erikson al mundo de la fantasía y el folclore. Sin embargo, en la década de 1960, algo cambió para siempre. En un lugar remoto de Canadá, en la punta norte de la isla de Terranova, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento asombroso. En un sitio llamado Lands o Meadows, encontraron los restos de un asentamiento. No eran cabañas indígenas. Las estructuras, los hornos para forjar hierro y los objetos encontrados, como un alfiler de bronce, eran inconfundiblemente nórdicos. Era la prueba física. La leyenda se había hecho realidad. Los vikingos habían estado en América.
habían vivido allí, habían trabajado el metal y finalmente se habían marchado, quizás expulsados por los nativos, a quienes llamaban Skraelings. La pregunta ya no es si los vikingos llegaron a América. La pregunta es hasta dónde llegaron. ¿Fue Lance o Meadows su único asentamiento o solo la puerta de entrada? Algunos investigadores señalan mapas antiguos y objetos extraños encontrados más al sur como posibles pistas de una exploración más profunda. Monedas nórdicas, piedras con inscripciones rúnicas, aunque muchas de estas pruebas son controvertidas y debatidas. El misterio permanece. Los vikingos llegaron, vieron y por razones que aún no comprendemos del todo, no se quedaron. Su eco se perdió en el tiempo, dejando solo una saga susurrada y los cimientos de unas pocas casas frente al mar helado. Ahora viajemos al otro lado del mundo, al Imperio del Centro, la China de la dinastía Ming. A principios del siglo XV, mientras Europa comenzaba a despertar, China era la mayor potencia naval del planeta. Su emperador, Zhu Di, ordenó la construcción de una flota como nunca antes se había visto. Eran los barcos del tesoro, naves gigantescas, de más de 120 metros de eslora, que hacían parecer barcas de juguete a las carabelas de Colón. Al mando de esta flota colosal estaba un eunuco musulmán, un almirante legendario llamado Cheng He. Su misión era explorar el mundo, proyectar el poder de China y traer de vuelta tesoros y conocimientos. Oficialmente, la flota de Cheng He navegó por el Océano Índico, llegando hasta África y Arabia. Pero una teoría fascinante, defendida por el excomandante de la Marina Británica, Gavin Menzies, propone algo mucho más audaz. Menzies sugiere que una parte de esta flota no se detuvo, que continuó navegando, empujada por las corrientes, cruzando océanos y llegando a lugares que no aparecían en ningún mapa conocido. La teoría postula que estos marineros chinos no solo rodearon África, sino que algunos barcos, perdidos o en misiones secretas, habrían cruzado el Pacífico y el Atlántico, llegando a las costas de América décadas antes que Colón. Los defensores de esta idea señalan una serie de pistas enigmáticas, mapas antiguos que parecen mostrar la silueta de América mucho antes de 1492, crónicas chinas que hablan de viajes a una tierra de la Fusang, que algunos identifican con México. También hay pruebas más extrañas, anclas de piedra de estilo chino encontradas en la costa de California, restos de naufragios que podrían ser juncos chinos, e incluso análisis de ADN que sugieren un posible contacto entre poblaciones asiáticas y nativas americanas mucho antes de lo que se pensaba. ¿Podrían ser los restos de la flota perdida de Cheng He? Sin embargo, aquí es donde el misterio se hace más profundo, porque la comunidad científica mayoritaria rechaza estas ideas. Argumentan que los mapas son interpretaciones forzadas, que las anclas podrían tener otros orígenes y que no existe ni un solo resto arqueológico chino confirmado en suelo americano de esa época. Además, la historia nos cuenta que, tras los viajes de Cheng He, el siguiente emperador ordenó destruir la flota y los registros de sus viajes. China se cerró sobre sí misma. Si llegaron a América, el secreto murió con ellos, quemado en los fuegos imperiales. Un posible descubrimiento monumental, borrado de la historia por un cambio político. Nos encontramos, pues, ante un cruce de caminos. Por un lado, la historia sólida y probada de los vikingos en Canadá, un hecho que ya no admite discusión. Por otro, la hipótesis intrigante y brumosa de los marineros chinos, una posibilidad seductora pero que carece, hasta hoy, de la pistola humeante, de la prueba irrefutable que la saque del terreno de la especulación. Ambas narrativas, sin embargo, nos demuestran algo fundamental. El océano no era un muro infranqueable. Era un desafío, y la humanidad, desde distintas culturas y en distintos momentos, intentó superarlo. Colón no descubrió un continente virgen de miradas extranjeras. Fue, quizás, el que tuvo mejor marketing. La historia, como vemos, no es un bloque de granito inamovible. Es más bien un mosaico al que le faltan piezas. Cada vez que un arqueólogo encuentra un objeto fuera de lugar, cada vez que un genetista descubre una conexión inesperada, se abre una grieta en el relato oficial. Estas grietas son las que alimentan el misterio. Nos hacen preguntarnos sobre otros posibles viajeros. Pescadores vascos siguiendo a las ballenas.
¿Navegantes polinesios cruzando el Pacífico en sus canoas? ¿Exploradores africanos del Imperio de Malí? Las posibilidades son tan vastas como el propio océano. Cada una de ellas es una puerta a un «y sí» que nos invita a soñar. Quizás la pregunta no es quién fue el primero. Quizás la pregunta correcta es por qué nos aferramos tanto a la idea de un único descubridor. La llegada del ser humano a América, a través del estrecho de Bering, hace miles de años, fue el verdadero descubrimiento. Todo lo que vino después fueron redescubrimientos, encuentros y, lamentablemente, conquistas. El legado de Colón fue permanente porque inició un proceso de colonización masiva e imparable. Los vikingos se fueron. Los chinos, si es que llegaron, no dejaron una huella duradera. La diferencia no está en llegar, sino en quedarse y cambiarlo todo para siempre. Así que la próxima vez que miren un mapa del mundo, no lo vean como algo definitivo. Imagínenlo como un lienzo en el que todavía se están pintando trazos. La historia no ha terminado de escribirse. Hay secretos enterrados bajo la arena, hundidos en el fondo del mar, ocultos en archivos olvidados. El pasado es un océano de preguntas y nosotros apenas hemos comenzado a navegar por su superficie. ¿Quiénes fueron los primeros? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Y quizás, solo quizás, esa duda, ese misterio sin resolver, sea el mayor tesoro que los antiguos navegantes nos han dejado.